Oh glorioso Padre que estás en los cielos, Señor eterno, a ti sea la gloria, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias por permitirnos hoy entrar a tus atrios, poder cantar a tu nombre, Señor, himnos, poderte alabar, poderte glorificar. Queremos ahora, Señor, suplicarte que nos permitas poder ser edificados a través de la predicación de tu palabra, que nos regales siempre la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos mantenga alertas, atentos, pendientes a lo que tu palabra nos quiere decir en la mañana de hoy. Permite, Señor, que este vaso de barro que la va a exponer pueda hacerlo de manera fiel, sin adulterar tu palabra. Que tu palabra, Señor, genere un eco grande en nuestros corazones y podamos, Señor, vivir conforme a tu santa voluntad. Padre, te lo rogamos por los méritos suficientes de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy tendremos un sermón de transición, teniendo en cuenta que vamos a celebrar la ordenanza de la Cena del Señor, y quiero que me acompañen a Filipenses. Filipenses en el capítulo 1, versículos del 20 al 21. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 21. Cuando lo encuentre, le agradezco, se puede poner en pie. Listo. Dice la bendita palabra del Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Decía el comentarista William Hendriksen en la introducción de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, él decía que si alguien desea saber u obtener la verdadera paz o la verdadera tranquilidad del corazón y de la mente, esa persona tenía que ir a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, porque allí encontramos el autor, ¿cierto?, al apóstol Pablo, quien nos describe, como lo dice en el capítulo 4, un pasaje que leemos siempre los miércoles que tenemos nuestro culto de oración, que esa paz que el Señor da sobrepasa todo entendimiento y que guarda también nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso esta epístola, que es una gema maravillosa de 4 capítulos, nos habla de un hombre, Pablo, quien ya obtuvo de alguna cosa o encontró esa paz. Y ese hombre encontró un tesoro, y el tesoro más preciado de la vida. Por lo tanto, Pablo ya era, cuando escribe esta carta, que lo hace encarcelado, ¿cierto? Lo hace de manera feliz. Dice en el capítulo 4, versículo 12, Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, y repito, este que está hablando acá, quizás si no conocíamos el contexto, no es un hombre libre. Quien está hablando es un hombre que está prisionero en Roma, quizás esperando, es probable, su ejecución. Pero el apóstol Pablo había comprendido que el secreto de la felicidad, pues, no se encuentra en absolutamente nada que haya sido creado. Por eso Pablo, quien comprende este secreto del verdadero gozo y de la verdadera felicidad, él quiere transmitir a todos sus oyentes en Filipos que todo eso que están buscando no lo van a encontrar en nada material. Todo lo que están buscando en cuanto a gozo y felicidad se encuentra en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien es, pues, quien fortalece al creyente, ¿cierto? Y quien nos sustenta con la diestra de su poder. Así que, por la gracia inmesurable del Señor,
el creyente ha encontrado también ese tesoro en Cristo. Así que, hermanos, teniendo eso en cuenta, Pablo nos va a enseñar en la mañana de hoy que la forma en que vivimos o en la forma en que moriremos mostrará al mundo el valor de nuestro Dios. Por eso el título de mi sermón en la mañana de hoy es Cristo magnificado. Cristo magnificado. Y hay por lo menos dos aspectos que debemos considerar en las palabras que acabamos de leer del apóstol Pablo. En primer lugar, en el versículo 20, Pablo nos habla de un anhelo y la esperanza de magnificar a Cristo. Y en segundo lugar, el versículo siguiente, el versículo 21, donde Pablo deja en claro que tanto el vivir como el morir, él desea que sea magnificando a Cristo. Esos serán los dos aspectos a estudiar en la mañana de hoy. Vamos a estudiar rápidamente el primero, el anhelo y la esperanza de Pablo por magnificar a Cristo. Lea conmigo una vez más el versículo 20. Dice Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Hermanos, ¿qué es anhelar? ¿Qué es anhelar? Bueno, un anhelo es un deseo, en pocas palabras, ¿cierto? Pero la idea que Pablo quiere transmitir en ese pasaje, por la palabra que usa, porque usa una palabra griega que se traduce como anhelo, pero le coloca un prefijo, que es un prefijo apo, y ese prefijo apo lo que da a entender es una intensificación de eso que se anhela. Entonces no es un anhelo pequeño el que Pablo quiere transmitir, sino un anhelo intenso, intensificado. Eso es porque dice la traducción de la nueva versión internacional, lo dice así: conforme a mi ardiente anhelo. Es como más fiel a lo que quiso transmitir el apóstol Pablo. Entonces lo que Pablo sentía era un anhelo intenso, un anhelo intensificado. ¿Por qué? Pero Pablo dice, y la esperanza. ¿Qué es esperanza? La palabra esperanza viene de esperar, y generalmente pues está relacionada con asuntos futuros. Esperar algo futuro o invisible. De manera que la esperanza no es más que una espera feliz de algo futuro e invisible que se espera recibir, ¿cierto? Entonces, lo que Pablo está tratando de decir es que esa esperanza está conectada con acontecimientos que pronto se darán a manifestar, que él mismo afirma tener en el verso anterior, el cual dice, versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces Pablo estaba, ¿qué? Estaba expectante de promesas, de esas promesas futuras. ¿Por qué? Porque Pablo conocía a su Dios, conocía quién era su Señor, conocía quién era su Salvador. No le importaba haberlo perdido todo, no le importaba haber estado en una prisión, no le importaba haber tenido todo por basura, por la excelencia de conocer a Cristo y de poderle ver cara a cara. ¿Por qué? Porque ya en Cristo él lo había ganado absolutamente todo. Por eso Pablo dice, mi ardiente anhelo o mi intenso deseo y esperanza de que nada seré avergonzado. Ese deseo ardiente y la esperanza que él tenía era que él no sería avergonzado. Pero, ¿cuál era la vergüenza? ¿Avergonzado de qué? El apóstol, recuerden, estaba cargando con la cruz de Cristo. Él estaba encarcelado por causa del evangelio. Sin embargo, esa no era la vergüenza de la cual él se estaba refiriendo. Su vergüenza no era porque estaba encarcelado.
¿Cuál era entonces su vergüenza? Él mismo responde: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo es eso? Dice Pablo: por vida o por muerte. En otras palabras, el apóstol Pablo está describiendo lo que significaba la vergüenza y la gloria para él. Es como si Pablo dijese: yo no quiero ser avergonzado, sino que quiero que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. O dicho quizás de otra manera que sea más fácil de entender, el apóstol Pablo decía: yo no quiero ser avergonzado, y yo lo que quiero es que en la medida que Cristo fuese más magnificado en mí, en eso quiero vivir. Pero ¿qué significa magnificar, cierto? Estamos mencionando mucho la palabra magnificar. La palabra magnificar viene del griego megalumno. Significa primeramente exaltar. Eso es lo que significa magnificar. Exaltar. O hacer que algo pequeño se vea grande. ¿Sí me hago entender? De hecho, la versión Reina Valera de 1865 y la 1909 traduce la expresión como engrandecer. O sea, quiero que Cristo sea engrandecido, para que entendamos un poco el tema. A manera como que de ilustración, para comprender lo que Pablo está diciendo, imaginemos un telescopio. Un telescopio. A diferencia de un microscopio, que sirve ¿para qué? Para mirar las cosas pequeñas, ¿cierto? Es un instrumento que facilita ver cosas imaginablemente pequeñitas. El telescopio, por su parte, nos permite ver cosas imaginablemente grandes como el sol, pero se ven pequeñas y se ven lejos. El telescopio permite que esas cosas se vean pequeñas, pero en realidad son cosas muy grandes. Y como esas cosas grandes, el telescopio lo que permite es que sean vistas realmente como son, a pesar de lo grandes que son. Bueno, más o menos es esto a lo que el apóstol Pablo está apuntando cuando describe que él quiere que Cristo sea magnificado en su cuerpo. Cristo estará ahí en su cuerpo, en su vida, ya sea que viva o muera. Dice él: quiero que Cristo esté brillando en mi vida con todo su esplendor, con toda su gloria. Porque la ceguera del pecado del mundo no puede ver a Cristo en toda su gloria. Así que magnificar a Cristo significa, en pocas palabras, como expresó John Piper, mostrar la magnitud del valor de Cristo. Eso es lo que significa magnificar a Cristo. Ahora yo pregunto, ¿será que a estas alturas de la vida de Pablo por supuesto no veía a Cristo como su gran tesoro, como su gran satisfacción? ¿Será que a la edad en que Pablo escribe esta carta ya no es un creyente sumamente maduro, que por supuesto comprende y conoció a su Señor más que quizás otros? Por lo tanto, él ya prioriza y pone las cosas en su lugar. Para él no había vergüenza mayor de que el hecho de que el nombre de su más grande tesoro fuese blasfemado. Para él, a él no le importaba nada más, sino que el nombre de Cristo siempre fuera exaltado. Y cuando el nombre de Cristo era blasfemado por el testimonio de otros, era algo supremamente vergonzoso y doloroso para el apóstol Pablo. Por eso Pablo anhelaba ardientemente ser ese telescopio, ¿cierto? Ese telescopio para que otros pudiesen ver a través de él lo infinitamente grande, trascendente, poderoso, santo, amoroso y ya todos los adjetivos posibles para nuestro Señor. Él quería que a través de él, como un telescopio, pudieran ver la trascendencia de Cristo. Y esto es necesario, mis hermanos, porque no es porque Dios necesite de nosotros, y quiero hacer la aclaración,
sino por causa del pecado. Es necesario que otros vean a Cristo en nosotros por causa de la ceguera que causa el pecado. El pecado hace que el hombre vea a Dios diminuto, intrascendente. Muchas veces en la ceguera lo ven como humano. Tienen un Dios completamente humanizado, un Dios pequeño. Pero por medio de nuestra vida, dice Pablo, por medio del mensaje que predicamos, el mensaje del Evangelio, podemos mostrar a Dios como es, un Dios grande. Y Pablo quería que todos pudiesen ver a Dios como realmente es, un Dios grande, trascendente, y que en realidad está más cerca de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Porque recuerden que ese Dios trascendente, como lo mencionábamos el miércoles en el discipulado, que es un Dios trascendente, que es el Rey de Gloria, que es el Rey del universo, también es nuestro Padre. Y es cercano. De manera que no usar su vida para que Cristo fuese visto así, era para Pablo una completa vergüenza. En otras palabras, de nada sirve mi vida si no puedo mostrar al Dios maravilloso al cual sirvo. Entonces Pablo deseaba traerle gloria a Cristo, a como dé lugar, y obviamente ¿con qué? Con las herramientas que Dios mismo le había dado con su vida. Poner todo su cuerpo, sus miembros, todo lo que él era, como un altar al Señor para poderle servir. Como de hecho lo va a comentar Pablo en Romanos capítulo 12, que estamos estudiando la epístola y lo analizaremos más profundamente. Pero eso de poner nuestros miembros, nuestro cuerpo al servicio como un altar al Señor, en sacrificio vivo y santo a Dios, es lo que busca el apóstol acá de que nosotros podamos hacer. Mi hermano, y esto debe ser también nuestro anhelo. ¿Por qué? Porque si nuestro tesoro es Cristo, ¿cierto? Como lo decimos, como lo afirmamos, nuestra mayor vergüenza entonces ha de ser el que no sea visto Él en nosotros como un tesoro, como el tesoro más grande que alguien puede tener. Nuestra vergüenza debe ser que no vean a Cristo en nosotros como la perla de más valor, de esa preciosa gema incomparable. ¿Y cómo hacemos eso? De muchas maneras, hermanos. Cuando estamos en la aflicción y la gente, a pesar de la aflicción, nos ve con gozo, con esperanza, nos ve con seguridad. Ese anhelo ferviente que levanta nuestro rostro, que nuestra mirada siempre está mirando al Señor, no mirando al mundo, sino mirando a lo que nos espera, lo cual es glorioso, que ya se nos ha dicho que es glorioso y que lo creemos y que lo abrazamos que es glorioso. Cuando hacemos eso, Cristo es magnificado. De esa forma nosotros estamos sirviendo también como ese telescopio para que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Todo ese mundo inconverso, incrédulo, que se puede asomar a ver a través del telescopio y ver al Cristo maravilloso con mayor claridad. Y ese era el anhelo de Pablo, y ese también debe ser nuestro anhelo como creyentes, de que Cristo sea exaltado en absolutamente todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora bien, ya sabemos cuál era la vergüenza del apóstol Pablo. Pero entonces, ¿cuál era la gloria? Y este segundo argumento, por supuesto, pues se va a desprender también del primero. Porque si para el apóstol Pablo era una vergüenza de que Cristo no fuera magnificado, exaltado, recuerden, engrandecido en su vida, entonces su mayor gloria, su mayor satisfacción y su deleite era que Cristo fuese visto en sus obras, en sus palabras, como el Rey supremo y poderoso que es. Dice él mismo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quiero que me acompañe un momento a Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14.
Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Noten algo, o sea, no ser avergonzado para Pablo era que Cristo pudiera recibir el honor a través de él. Cuando eso no sucede, debe ser una vergüenza para nosotros. Cuando otros que no conocen a Cristo, no ven en nosotros a Cristo como representantes de Cristo, para nosotros debe ser una vergüenza. Recordemos que Pablo tenía muchas cosas por las cuales gloriarse, ¿cierto? Y que él mismo menciona sus dotes, su oratoria, su capacidad, su nacionalidad, incluso su obra como misionero dentro del cristianismo, por decirlo de esa manera. Sin embargo, su propósito no era que los demás vieran todos esos dones que Dios le había dado, ¿no? Su anhelo no era que lo admiraran a él por su oratoria o por su conocimiento, sino que su afán era que Cristo fuese visto como un rey soberano, un rey de amor, un gran y poderoso Salvador. Ese era su anhelo, ese era su afán. Y a pesar de que Pablo estaba encarcelado y era incluso el objeto de burla de sus enemigos, porque recordemos que para los enemigos de Pablo, el que él estuviese preso era un galardón. Ellos estaban contentos porque de esa forma, pues Pablo ya no podía seguir de alguna manera en las calles predicando, etcétera, etcétera. Pero eso no era razón para que Pablo sintiera vergüenza. Y por dos razones. Primero, porque fuese cual fuese la condición que él estaba presentando, pues Cristo seguía siendo exaltado en él. Y eso lo convertía, por supuesto, en más que vencedor. Él, si estaba libre, daba gloria a Dios. Si estaba preso, también daba gloria a Dios. Si Pablo vivía, daría gloria a Dios. Y si moría, también daría gloria a Dios. De manera que él estaba convencido de que nada ni nadie podría separarlo de su Señor. Podría separarlo de su Salvador, de Cristo. Así que no había manera, hermanos, de destruir el gozo indestructible de Pablo. No había razón para estar avergonzados. Pero en segundo lugar, aunque sus prisiones eran una limitación, por supuesto que lo eran, no podía salir. Las barreras eran superadas porque Cristo seguía siendo predicado de una u otra forma. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no lo estaba. Y él seguía predicando. Y lo hacía con muchas razones, incluso para otros que no tenían algunas razones correctas para hacerlo. Así que el gozo de Pablo era que el evangelio de ese Dios grande estaba siendo predicado y que seguía siendo predicado aún más. Y el hecho de que la palabra de Dios seguía siendo predicada y el evangelio tomaba fuerza, significaba entonces que Cristo seguía siendo magnificado, que Cristo seguía siendo engrandecido, glorificado y exaltado. ¿Y cuál era el instrumento usado por Pablo para magnificar a Cristo? Su cuerpo. Dice Pablo, en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Yo quiero aclarar algo acá. En la Biblia muchas veces se usa el cuerpo como una figura para referirse a la totalidad de lo que es el hombre. Como muchas veces se usa la palabra corazón para transmitir todo lo que el hombre es en esencia o en su interior, la Biblia muchas veces usa el cuerpo para referirse a la totalidad del ser, a la totalidad del hombre. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que presentemos todo nuestro ser.
como ofrenda agradable a Dios. Así que Pablo está diciendo que su anhelo, ese anhelo ferviente, recuerden, intensificado, era usar todas sus facultades, todos los dones que Dios le había dado, el intelecto, los afectos, todo eso, su voluntad incluso, todo con la ayuda del Espíritu. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Jesucristo, ya sea en vida o ya sea por la muerte que tuviera. Pastor, ¿y cómo nosotros podemos exaltar el nombre de Cristo en la vida o en la muerte? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto. Versículo 21, dice Pablo: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, en palabras sencillas, no tengo otro negocio en esta vida ni más valioso ni más importante que servir a Cristo. No tengo una agenda más priorizada, más importante, donde más me requiera esfuerzo, dice Pablo, que servir a Cristo. Si Pablo hubiese tenido familia, igual hubiera dicho como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso Pablo dice: aunque esté en libertad, mi libertad es usada para servir y para dar a conocer a Cristo. Y si estoy en prisión, pues mi cautiverio también sirve y servirá para dar a conocer a Cristo. Y si me muero, dice Pablo, por causa del Evangelio, mi muerte servirá igual. ¿Para qué? Como un testimonio fiel a nuestro Salvador. De manera que todo lo que Pablo dice tiene un sentido poderoso para nosotros, porque creemos que después de muerte, de nuestra muerte, pues ya en qué más podremos servir. Pero hay dos cosas importantes que Pablo dice. La primera es que él magnifica a Cristo, exalta a Cristo, engrandece a Cristo por medio de su vida. La pregunta es: ¿cómo puedo yo mostrar el valor de la gloria de Cristo por medio de mi vida? ¿Cómo puede Cristo ser visto como realmente es por medio de mi vida? ¿Cómo puede ver el incrédulo a través de mí la gracia, la misericordia, la paciencia, la bondad, la justicia, la santidad de Dios en mi vida? Mejor aún, ¿cómo puede verse a Cristo como ese gran tesoro, como esa perla de gran precio, como lo más importante de nuestras almas, como el pan que quita el hambre, como el agua que quita la sed? ¿Cómo puede ver el que no conoce a Cristo, cómo puede ver todo eso en nosotros? Pablo responde: para mí el vivir es Cristo. Es decir, que nosotros, tú y yo, también magnificamos a Cristo cuando nuestro vivir es Cristo. Pero ¿cómo puedo decir que para mí el vivir es Cristo? En primer lugar, tengo que decir, hermanos, que experimentando a Cristo como tu mayor satisfacción. Si en este mundo te llena o te satisface algo más que a Cristo, entonces tú no magnificas a Cristo. Tu satisfacción no es Cristo. Si existe algo que da más lugar al gozo, satisfacción, paz, tranquilidad, algo, lo que sea, que no sea Cristo, entonces no magnificas a Cristo. Si tu mente, tus fuerzas, todo lo que hacemos, de alguna manera no encuentra satisfacción en nuestro Salvador, pues no lo magnificamos. Ahora bien, yo no hablo de una satisfacción perfecta, porque recuerden
que no somos perfectos, somos imperfectos, y mientras estemos en este cuerpo de pecado vamos a tener recaídas y fallas, y muchas veces pues no magnificaremos a Cristo. Pero aquí lo que Pablo quiere decir es realmente la intención del corazón con la que hacemos las cosas para glorificarle a Él. Si la satisfacción de nuestra vida de una manera honesta descansa en Cristo, entonces magnificamos a Cristo. Nuestro vivir es Cristo. ¿Y cuándo experimentamos eso? Cuando Cristo es nuestra mayor satisfacción. El vivir para Pablo entonces no significaba simplemente lo que significa la vida para muchos: comer, beber, dormir, levantarse, trabajar, etcétera, etcétera. Esa visión lo que significa es vivir de manera conforme, de manera vacía. Todos los que piensan que el vivir es simplemente hacer lo mismo todos los días, una rutina vacía, pues eso no es tener a Cristo como la mayor satisfacción. Pero para mí el vivir es Cristo significa entonces para Pablo también, que sin importar la condición en la que él se encontraba, no existía otro objetivo en su mente completamente distinta que la de exaltar a su Señor. Yo pregunto, ¿nosotros hacemos lo mismo? Cuando te levantas por la mañana, ¿cuál es el objetivo primario en tu mente? Es decirle: Señor, ayúdame hoy en mi trabajo para poderte exaltar. Ayúdame hoy en tales y tales tareas para poderte exaltar. Ayúdame en todo lo que haga para poderte exaltar. No importa cuál sea mi condición, que nuestro objetivo sea el poder exaltarte. Y por supuesto eso se logra con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, quien guía nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra voluntad, para que se alinee siempre a la gloria de Dios. Entonces el objetivo, exaltar a Cristo a través de la ayuda del Santo Espíritu. Hermanos, y todos los dones que hemos recibido del Señor deben tener ese mismo objetivo. Nuestro intelecto, nuestras capacidades, nuestros talentos, todo debe cumplir con el mismo objetivo: exaltar a Cristo, y nosotros pues sentir satisfacción plena en servirle. Eso es vivir en Cristo. Por eso Pablo dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque en el mundo me ha sido crucificado a mí. El mundo me ha sido crucificado. En otras palabras, Pablo está diciendo: en Cristo yo estoy más que satisfecho. Y esa convicción permeó todas las fuerzas en la vida de Pablo. Entender que no existe algo más satisfactorio que servirle al Señor. De todas las cosas que nosotros los hombres pudiésemos escoger en esta vida, no hay nada que resulte más satisfactorio que poderle servir al Señor. Por esa razón Pablo estaba tranquilo, estaba gozoso aún en medio de la aflicción y de la situación que estaba afrontando. Y eso pasa, hermanos, porque cuando nosotros experimentamos a Cristo como nuestra mayor satisfacción, el mundo verá que nuestro Dios no es una fuerza cósmica lejana, sino que es un Dios personal, con el que hablamos todos los días, con el que vaciamos nuestro corazón. No es un Dios impersonal, es un Dios personal, el que nos sustenta día tras día. Por eso me encanta ese himno que dice: alma mía, bendice al Señor, porque Él es quien te sustenta. Tenemos un Rey lleno de amor y de justicia, soberano, maravilloso, que nos sustenta. Perdón. Así que, hermanos, Pablo, con sus enseñanzas, con sus hechos, siempre buscó magnificar a Cristo.
exaltar a Cristo. De manera que el nombre de Cristo también puede ser magnificado en nuestra vida. Pero sí es posible magnificar el nombre de Cristo en la muerte. Sí es posible. Pablo dice que él esperaba y anhelaba que Cristo fuese magnificado en él aún por la muerte. Dice Pablo, si muero, va a ser de mayor provecho, una gran ganancia. Finalmente, deshacerme de este cuerpo de muerte e ir a casa con mi Señor, e ir a casa con mi Padre, ir a casa a recibir la corona de vida, ir a casa a ver todas esas promesas cumplidas. Promesas cumplidas porque el Señor, recuerden que dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estén gozosos y alegraos. Quiero que me acompañen un momento al Evangelio de Juan. Juan capítulo 21, versículo 18. Escuchemos esto de una forma más explicada. Dice el Señor Jesucristo hablándole a Pedro, o hablando de Pedro. Le dice, de cierto te digo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, ¿cierto? Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. 35 años más tarde, hermanos, cuenta la tradición que esas mismas personas que glorificarían a Cristo con su muerte, Pedro fue crucificado boca abajo en Roma y fue crucificado boca abajo por petición propia, porque él consideraba no digno de morir como murió su Señor en la misma forma. Si mi Señor murió crucificado, a mí crucifíquenme boca abajo. No soy digno de morir como murió mi Señor. De manera que sí es posible, hermanos, magnificar el nombre de Cristo aún en nuestra muerte. Eso sin lugar a duda es una idea absurda para los impíos. Es una cosa loca para todo aquel que no conoce al Señor. Ellos dicen, ¿cómo puede haber en la muerte ganancia? Ellos miran la muerte como una total pérdida, pero no para nosotros, no para el creyente. El morir es ganancia para los que estamos en Cristo. ¿Qué dice Pablo acerca de morir? Que para él era ¿qué? Ganancia. Y esto es sencillo, mis hermanos, porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, tiene problemas serios, muy serios a la hora de pensar en la muerte. Hay completo pavor, completa incertidumbre. Hay algunos, incluso, que han llegado al extremo de no querer pensar en la realidad de la muerte. Les hablas de la muerte y no hablemos de eso. Prefieren evitar, a como dé lugar, eludir ese tema. ¿Y por qué? Porque a la verdad hay un cierto temor a lo desconocido. Y en todo corazón humano se presenta en cierta medida ese temor a lo desconocido, el temor a lo que habrá después del umbral de la vida. Y si hay algo cierto para todos nosotros es que algún día moriremos. Así el Señor lo ha designado.
Por eso yo pregunto, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? Porque donde está ese mayor tesoro también está nuestro corazón. Si nuestro mayor tesoro está aquí hoy en la tierra, pues aquí está nuestro corazón. Pero si nuestro mayor tesoro está en los cielos, no temeremos el ir allá. Al contrario, anhelaremos estar allá. Anhelaremos donde esté nuestro corazón. Entonces, la muerte amenaza para todos aquellos que atesoran aquí en la tierra. ¿Qué atesoran? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Por eso para ellos es temor de perder todo eso. Pero no es el caso del creyente. No era el caso de Pablo. El tesoro de Pablo no estaba en este mundo. Su tesoro, al igual que el de nosotros, es Cristo mismo. Nuestro tesoro no está aquí. Nuestro tesoro está en los cielos, en donde está nuestra ciudadanía. Por eso él podía ver la muerte no como una frustración, sino como un objetivo. He corrido la buena batalla. Por eso, hermanos, quiero que vayan conmigo a versículos 22 y 23 de Pablo. Dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo te pregunto, mi hermano, si tu tesoro es Cristo, ¿quién te lo puede quitar? ¿Quién te lo puede arrebatar? ¿La muerte? Ni siquiera la muerte. Respóndete, tu tesoro es Cristo. Por eso es que en Él somos más que vencedores. Porque no existe absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Eso es seguridad de salvación. El tema que explicaba nuestro hermano Ditzen en la escuela. Pastor, eso suena muy bonito en la teoría, pero en la práctica, ¿qué? ¿Cómo puede la muerte ser experimentada como ganancia? Todos tenemos miedo, temor. Quiero contarles algo que sucedió en la historia, un pequeño recuento. En el año 66 después de Cristo, el apóstol Andrés fue crucificado de manera transversal, o sea, en forma de X, en Edesa por causa de Cristo. Después, 3 días después, allí sin morir, porque lo crucificaron y no moría, los creyentes pidieron al gobernador que lo bajasen. Bajaron a Andrés y lo entregaron a ellos. Y antes de eso le dieron estas palabras. Andrés exclamó, oh Señor Jesús, no permitas que tu siervo, el que cuelga en esta cruz por causa de tu nombre, sea liberado para vivir entre los hombres. Por favor, recibe, oh Señor, recíbeme. A ti he conocido, a ti he amado, a ti me aferro, a ti deseo ver, y es a ti que soy todo lo que soy. Año 168 después de Cristo. Han escuchado hablar de Policarpo. Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Fue llevado a la hoguera por confesar públicamente a Cristo. Y antes de morir, estas fueron sus palabras. Oh Padre, te doy gracias por haberme llamado a estar aquí en este día y me has considerado digno de ocupar mi lugar entre los santos mártires. Año 1997. La hermana Clara Linares
fallecía en su cama a causa de una enfermedad. Mientras los médicos trataban de salvarla, en un momento crítico, ella dijo: por favor, no alarguen más mi espera. Quiero irme con mi Señor. Locos dirían muchos, ¿cierto? Estas personas son locas. Sí, mi amigo, mi amiga, estaban locos, pero locos por Cristo, por ver al Señor. Y estaban diciendo eso con sus vidas, estaban diciendo que con su muerte ellos querían ver su mayor tesoro, que es su Señor. Así que si la muerte les arrebató sus familias y muchas de sus metas, pero nosotros podemos llamar a la muerte ganancia. Porque la muerte, hermanos, significa para nosotros poder estar por fin con nuestro Salvador. Ya para terminar, hoy vamos a participar de la mesa de la Cena del Señor. Y quiero que recordemos quién es nuestro tesoro más preciado, el que nos sustenta día a día, el que nos permite respirar, el poder estar aquí, el que día a día nos da el aliento para seguir adelante, que nos da la salud, el que nos da la voluntad para no flaquear, nuestra perla de gran precio, nuestro Señor. Nuestro Señor, hermanos, murió para darnos vida. Y esa vida es para poder estar con Él. Esta es la vida eterna, dice en Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy nos sentaremos a la mesa una vez más. Y cada vez que hacemos esto, cada primer domingo del mes, damos toda la gloria, porque un mes más estuvimos perseverando, un mes más el Señor nos permitió, a pesar de cualquier circunstancia, poder estar en su mesa. Privilegio más hermoso que el creyente tiene hoy, poderse sentar a la mesa con su Señor. ¿Y por qué recordar siempre esto? Porque alguna vez fuimos enemigos, hijos de ira, y hoy hijos amados. Glorias y glorias sean a nuestro Señor. Vamos a orar y pasamos a la celebración de la Cena del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, enséñanos a magnificar a Cristo, tanto en nuestra vida como en nuestra muerte, Señor. Permítenos poder sentir el gozo y la satisfacción de servir a nuestro Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos desviado nuestra mirada de nuestro Señor y la hemos puesto en cosas banales, en cosas efímeras. Ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en Cristo, en lo eterno, a quien pertenecemos. Oh Señor, te damos gloria, te damos honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Permítenos ahora poder disfrutar y participar de tu ordenanza, de tu santa cena. Fortalece, Señor, nuestra fe, nuestras vidas. Aliéntanos para poder seguir adelante, Señor. Te necesitamos. Confesamos que somos frágiles, somos débiles y te necesitamos con urgencia, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.